Dios les bendiga a todos. ¿Quién nos visita por primera vez? Por favor, levante la mano. Primera vez aquí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más de este lado? Dios le bendiga. Qué bueno, vamos a darle un aplauso a ellos. Antes de comenzar con el mensaje, yo quiero leer un pasaje y quisiera que lo leyéramos todas las semanas. Estas son palabras que Jesús dijo en un momento que estaba hablando, sobre todo con sus discípulos. Y yo quiero invitarle a que usted le ponga mucha, pero mucha atención a estas palabras que dijo Jesús, porque lo que él dijo es una verdad que es vital y trascendental para nuestra vida. En Marcos capítulo 4, versos 24 y 25, Jesús dijo, Marcos 4, versos 24 y 25. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que Dios dice, sobre todo cuando alguien está predicando su palabra, porque dependiendo de cómo nosotros escuchemos y prestemos atención, eso está relacionado directamente con el nivel de entendimiento que Dios nos da de su palabra. Vamos a orar y luego vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, te exaltamos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé ahora entendimiento. Padre, yo abro mi corazón, abrimos nuestros corazones para que tú nos dé revelación de tu palabra. Que tu palabra revelada se convierta en una semilla que explote dentro de mi ser y produzca fruto de transformación al 100%. Te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer a partir de ahora, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 8, versos 22 y 25. Lucas capítulo 8, versos 22 y 25. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Hoy vamos a hablar
bajo el tema el nacimiento y crecimiento de la fe. Vamos a hablar sobre el nacimiento y crecimiento de la fe. Si usted piensa que yo voy a predicar el mismo mensaje de la semana pasada, no se desespere, yo no voy a repetir lo mismo. Pero sí vamos a conectar con lo que hablamos la semana pasada. Ustedes recuerdan que mientras la tormenta azotaba el barco, ellos despertaron a Jesús y él hizo esta pregunta: ¿dónde está su fe? Y esa pregunta yo la hago hoy aquí en la mañana. ¿Dónde está tu fe? Porque para mantenernos firmes en medio de las tormentas que trae la vida, esa firmeza viene de una sola cosa, viene de la fe. Y Dios nos llama a todos a estar firmes en medio de todas las tormentas que se presentan en la vida. Como estamos viviendo en tiempos muy difíciles, de hecho, mirando las noticias, hay fuegos por todas partes. Hawái, Canadá, Estados Unidos, en algunas naciones de Europa se han desatado fuegos. Muchas personas dicen que se debe al clima. Hay otros que piensan que esos fuegos son intencionales. Dios es quien sabe lo que realmente está pasando. Pero independientemente de esos fuegos, nosotros necesitamos como individuos, como familia, como nación, más que nunca estar firmes. Porque como hemos estado hablando los miércoles, nosotros estamos en una etapa del final de los tiempos donde es muy posible que esta generación sea la que sea testigo de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa firmeza? ¿De dónde viene la firmeza para que cuando viene una tormenta de enfermedad o una tormenta financiera o una tormenta de amenaza de divorcio o una tormenta con un problema con hijos que se van a la calle o se van a drogas, de dónde sale esa firmeza que es espiritual? Esa firmeza viene solamente de la fe en Dios, de la fe en Jesucristo. Por eso es, en ese pasaje que leímos, Jesús estaba montado en esa barca. Tú y yo necesitamos que Jesús esté montado en el barco de nuestra vida. Y como cantábamos que Él es rey, eso significa que si Él está en el barco y Él es rey, Él es quien tiene que gobernar sobre nosotros. Pero aquí hay algo interesante. Él no va a forzar ese gobierno. Para que Él poder gobernar en tu vida y en la mía, tú tienes que darle permiso a Él para hacerlo. Y como eso viene de la fe, vamos a ver hoy de dónde nace la fe y cómo crece esa fe. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber eso? ¿Cuántos de ustedes quisiera que su fe aumentara? Bueno, pues ponga mucha atención. Voy a basarme en este pasaje, Hebreos capítulo 11, verso 8 hasta el 12. Hebreos 11, verso 8. Y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. En pocas palabras, aquí está diciendo que Abraham visitó el lugar que Dios le iba a dar como herencia. Y hay algo interesante, y es que Dios nos permite a nosotros visitar aquello que será nuestro. Y cuando Dios habla de una herencia, es bueno aclarar que aunque mucha gente piensa en herencias de casa, dinero, poder, y eso puede ser o es una añadidura, la riqueza de la que Dios habla es una riqueza espiritual que trasciende todo lo temporal. Abraham mostró que la base fundamental de la fe tiene que ver con obedecer.
¿Cómo está tu nivel de obediencia hacia Dios en este tiempo? Cuando Dios te dice que tome un camino, ¿cuál camino tú estás tomando? Hay personas que hablan de tener fe, pero sus acciones demuestran otra cosa. La fe se demuestra en nuestra obediencia a lo que Dios dice. ¿A quién le conviene obedecer a Dios? ¿A Dios? No. A ti y a mí es a quien nos conviene obedecer. Hubo un tiempo en que yo duré un periodo de 10 años viajando casi todos los meses. Y todos los meses, montado en un avión, tú escuchas una y otra vez las mismas instrucciones. Póngase el cinturón, si la mascarilla cae, póngasela primero usted. No, yo tengo que ponérsela a mi hijo. Póngasela primero usted. No, mi hijo va primero. ¿Saben por qué ellos dijeron eso? Porque en el momento en que se pierde el oxígeno en el avión, adultos tratando de ponérsela a los hijos, por la falta de oxígeno, se desmayan y no pueden ni ayudarse ellos ni ayudar a los hijos. Entonces, usted se pone el oxígeno primero en un avión para que usted pueda estar vivo y despierto para ayudar entonces a los demás. Todas las instrucciones que nos dan a nosotros tienen un objetivo. Imagínense cuando Dios te dice, haz esto, no hagas aquello, vete por aquí, muévete por allá. Es lo mismo, es para nuestro beneficio. Verso 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. Abraham llegó a esa tierra prometida. Él obedeció a Dios, que le dijo, sal para una tierra que te voy a mostrar. Y Dios no le dijo para dónde iba. Él simplemente dijo, si él me dijo que fuera, yo voy. Y comenzó a caminar. Y en el camino Dios lo fue guiando. Pero dice aquí que lo mismo hicieron Isaac y Jacob, que fueron hijo y nieto, respectivamente. ¿Tú sabes qué significa eso? Que un hombre tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos a temer a Dios. Eso le corresponde a los padres. Pero dentro de los padres, en otro pasaje de la Biblia enseña que es el hombre a quien Dios ha designado como cabeza de su hogar, no a la mujer, sino al hombre. Y habla de que para que ese matrimonio funcione, tiene que haber un mutuo sometimiento del uno con el otro. En mi casa, nosotros tratamos de no tomar decisiones de manera unilateral. Casi como el 98%, mami, ¿verdad? De las decisiones las tomamos juntos. ¿Por ahí es que anda? Sí, más o menos por ahí es que anda. Y nosotros hemos visto el beneficio de eso. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Aunque en ese tiempo él lo mandó para una tierra nueva donde fluye leche y miel, dice aquí claramente que lo que Abraham esperaba era algo que fuera construido por Dios, no por los hombres. Él esperaba algo eterno. Pero nosotros, muchas veces aquí en la tierra, cuando Dios nos habla de herencia, nos enfocamos en cosas que comparado con lo que Él nos ofrece no tienen ningún valor. ¿Por qué usted recibir 1.000.000 de pesos venezolanos si puede coger 1.000.000 de libras esterlinas? Dios siempre nos ofrece lo mejor, pero nosotros en nuestro entendimiento, en nuestro yo sé lo que estoy haciendo, yo voy a hacer las cosas como yo creo. Entonces muchas veces nos conformamos con las cosas que no tienen valor. Dice el verso 11, fue por fe que hasta Sara pudo tener hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Sara quedó embarazada por su actitud de fe. Sara quedó embarazada por su actitud de fe. Una fe en aquel que le hizo la promesa.
Las circunstancias de Sara no cambiaron. Ella era estéril y se había pasado el tiempo de concebir, biológicamente hablando. Pero aún así, ella le creyó al que le dio la promesa y por eso ella quedó embarazada. Y yo quiero que usted note algo muy importante en esto. Sara quedó embarazada por una palabra, por un pensamiento. ¿Usted se cree que Dios en esa época hablaba por un micrófono, ponía un letrero? No. Dios plantaba una impresión, plantaba un pensamiento en el corazón y en la mente de la gente. Y la gente tenía que decidir si creía o no en eso. Lo que hizo que Sara quedara embarazada fue un pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Este pensamiento. Dios es fiel a sus promesas. Si Él lo dijo, es porque así es. No porque será, sino porque así es. Dice el verso 6, el verso 12 dice, así que una nación entera provino de este solo hombre. Una nación nació de un hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas del cielo y la arena del mar y la orilla del mar, es imposible contar. La nación de Dios a la cual nosotros pertenecemos nació de un hombre que escuchó a Dios hablar, puso un pensamiento en su corazón y él le creyó. De ahí nació una nación. De ahí nace todo lo que nosotros vemos. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante que lo dice en el mismo capítulo, en un verso anterior. Y antes de leerlo, le voy a decir lo siguiente. Si alguien se te acerca y de repente te dice, yo no confío en ti, ¿cuántos de ustedes se sentirían mal por eso? Hay gente que va a decir, no, yo no me siento mal, a mí nadie me controla. No, está bien, déjese tranquilo, quédese ahí quieto, pero ¿quiénes de ustedes son honestos? Y si alguien le dice, yo no confío en ti, ¿cómo usted se sentiría si uno de tus hijos te dice, yo no confío en ti? O tu cónyuge te dice, yo no confío en ti. El no confiar en una persona viene de observar el comportamiento y el carácter de esa persona, su actuar. Cuando una persona ve el carácter que incluye el comportamiento de una persona y ve como que hay cosas que no coinciden con lo que dice, o sea, hay una disparidad entre lo que dice y lo que hace, la gente pierde la confianza. Si alguien te dice, yo no confío en ti, como consecuencia, no va a creer en tus palabras y en lo que tú dices. Por eso es que en el verso 6 de Hebreos, Dios hace una aclaración muy importante. Y Él dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe no hay posibilidad de que tú puedas agradar a Dios. Nosotros somos llamados, una vez hemos sido salvos por nuestra fe en Jesús, a hacer obras que demuestren nuestra fe. Sin embargo, si una persona
hace cosas, pero no tiene fe en Dios, sus obras carecen de valor, porque sin fe, no importa lo que tú hagas, es imposible agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios con lo que yo hago. De la única forma que yo puedo agradar a Dios es con mi fe total en Él. Y cuando yo creo en Él y producto de esa confianza que yo tengo en Él, entonces yo hago obras buenas. Entonces, solamente en esa ocasión, Él se agrada de eso. Les voy a poner el caso de mi mamá. Mi mamá llegó un momento en su vida difícil durante su matrimonio. Y durante esa época, yo recuerdo que un día de las madres, nosotros, sus hijos, fuimos con un regalo donde ella. Yo recuerdo que el regalo era una plancha. ¿Cómo tú le regalas a una mujer de que una plancha? Eso es como que tú le regales a un esclavo un pico nuevo. Pero el desagrado de ella no fue por la plancha. El desagrado de mi mamá en ese entonces vino por lo siguiente. Ella dijo, durante todo el año, ustedes se la pasan desobedeciendo, se la pasan de rebeldes, no hacen lo que yo les digo, me dan tormento. Y en este día, ¿vienen a traerme un regalo? Yo prefiero que ustedes me traten bien, que me respeten durante todo el año y que el Día de las Madres no me regalen nada. O imagínate que tú cumples años y viene tu cónyuge o tu hijo y te entrega el regalo. Mira, agárrate de eso ahí. Y ese regalo, bueno, tú sabes, para que no diga, toma, ese regalo es tuyo. ¿Cómo usted se siente cuando alguien le regala algo por obligación? ¿Cómo usted se siente cuando alguien le regala algo solamente por cumplir con una costumbre? ¿Cómo usted se siente? O un cónyuge que el día de San Valentín le regala un regalo a su esposo o a su esposa, pero el año entero no comparte con ella. El año entero ella se la pasa irrespetándolo, criticándolo. El año entero él se pasa todo el tiempo con un bendito control remoto pegado del televisor sin hacerle caso ni pasar tiempo de calidad con su esposa. Llega el 14 de febrero y le trae una rosa. Felicidades. Yo no vuelvo a regalar rosa el día 24 de febrero, 14 de febrero. De hecho, yo nunca regalo ese día. Esa es la realidad. Bueno, eso es un asunto mío y de mi esposa. El 14 de febrero nosotros nos saludamos como cualquier otro día, porque yo procuro que los 365 días del año sean día del amor que yo siento por mi esposa. Yo procuro honrarla todos los días. Y a veces yo me excedo tanto que ella me dice, bájale algo, deja de estar abrazándome, estoy harta. Eso pasa. Pero mejor que me peleen porque yo estoy dando algo de más y no que falte. Entonces, Dios viene y aclara aquí que tú no vas a agradarlo a Él por lo que tú hagas. A Dios no le agrada eso. A Dios lo que lo agrada es la fe que tú tengas en Él. Que todo lo que tú hagas sea motivado porque tú crees que Él es Dios y que Él es galardonador, premia, ama a todo aquel que le busca con sinceridad.
Porque si es el que le busca con sinceridad, eso implica que hay personas que lo hacen y no son sinceras. Eso es cierto también. Hay personas que solamente van donde Dios cuando tienen el agua al cuello. Aquí, miren. Aquí. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Hay personas que solo buscan a Dios cuando tienen un problema o una situación, pero el resto del tiempo no lo buscan. De hecho, Dios sabe eso. Y Él sabe que cuando nos está yendo bien, estamos en peligro. Él sabe cuando conseguimos la mujer de nuestros sueños o el hombre de nuestros sueños, Lindsay. Él sabe que estamos en peligro. Porque en ese momento nosotros nos descuidamos de Él y comenzamos a soltar una serie de hábitos que nos convienen a nosotros. Por eso es que Dios nos regala las tormentas. Por eso es que Dios nos presenta en el camino desiertos. Usted va por una calle que está completamente entalviada con toda su señal, semáforo, es amplia. De repente, cuando usted va para Samaná, se estrecha y nada más tiene un solo carril. Y usted dice, ¿y qué pasó? Y de repente, usted va para otro sitio y esa calle entalviada se vuelve de tierra. Y hay monte y monte. Y viene un camión del otro lado y tú no cabes. Entonces tú tienes que meterte para el monte para que el camión pase. Así mismo pasa en la vida. Y yo lo he dicho muchas veces. Todo ser humano que Dios ama está en uno de tres lugares. O está en un desierto. O está saliendo de uno. O está a punto de entrar en otro. Usted se va a pasar el resto de su vida en eso. O en un desierto. O saliendo de uno. Aleluya. O a punto de entrar en otro desierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama. Él sabe que tú necesitas buscarlo a Él con sinceridad. Y la gente no lo busca con sinceridad. ¿Quieren que le diga algo bien simple? Alondra, acecha esto. La mayor parte de la humanidad que cree en Dios funciona de la siguiente manera. Ellos hacen sus planes, definen lo que quieren en la vida y luego oran para que Dios se monte en el barco de ellos. Ven, bendice lo que yo estoy haciendo. Voy a poner un negocio, ven, bendíceme. Me voy a casar con esta muchacha. Y tú me preguntaste a mí si yo estaba de acuerdo con que tú te casaras con esa muchacha. Luego se casan y vienen las consecuencias. Señores, las consecuencias de un matrimonio mal hecho son para toda la vida. Tenga mucho cuidado con quién usted se casa, Carla. No, también tú, Irene, no te creas porque te digo, yo soy una niña. No, mucho cuidado. Todos creemos que Dios es nuestro mayordomo, que Él está ahí solamente para cuando necesitemos algo, llamarlo. Muchos piensan que Él es un genio de una lámpara y la frotamos cuando necesitamos que Él nos cumpla un deseo. ¿Tú sabes cómo es que la vida funciona? Entendiendo la realidad. Dios tiene sus planes y sus planes son más importantes que los tuyos. De hecho, Dios tiene sus planes y sus planes son mucho mejores que los tuyos. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es en el espíritu discernir y ver dónde Dios está moviendo y decirle, Señor, yo quiero meterme en tu barco, yo quiero estar haciendo lo que tú haces. Así es que funciona la vida. Por eso Dios dice que sin fe es imposible agradarlo. No es posible agradar a Dios. No importan tus talentos, no importa lo que tú hagas, no importa tus buenas obras. Si tú fallas en creerle a Dios, entonces Él no estará agradado. Ahora, de manera invertida, ponga atención a esto. Si tú crees en Dios realmente, pero quizás no hagas todo lo que tú debas hacer bien, la fe en Él te va a justificar. Déjeme repetirlo de nuevo. Muchas obras sin fe, cero. Fe en Dios y tú haces cosas y fracasas. El hecho de que tú creas en Él y pongas tu fe sincera en Él, eso te va a justificar. Si no, léase lo que dice Romanos capítulo 4, verso 13. Déjeme leérselo.
Romanos 4, verso 13, dice lo siguiente. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Como dice la Reina Valera, a usted le gusta mucho la Reina Valera, verso 3, dijimos que era el verso, no, perdón, es del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado, es Romanos 4, del 1 al 3, perdón. Tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque dicen las Escrituras, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. La fe es algo extremadamente importante para Dios. Por eso estamos hablando de ese tema. Porque la semana pasada estábamos en una tormenta y Él quiere que tú y yo estemos firmes a pesar de cualquier tormenta. Y lo único que te mantiene firme es la fe en Dios. Y hoy estamos hablando de cómo nace y cómo crece esa fe. La fe es tan importante para Dios y es un elemento, si se le puede llamar así, tan vital a nivel espiritual que Satanás lo sabe. Y su trabajo es sembrar duda en tu mente y en tu corazón. Wow, pero el doctor está leyendo los resultados de los análisis de cáncer y puso una cara. Y lo que pasa es que el tipo es feo. Y usted de una vez se va, uy, tengo cáncer, de una vez. Satanás siempre va a buscar dudas para ponerla en tu mente. ¿Y cómo Satanás hace eso? Satanás lo que hace es que te habla. ¿Dónde Satanás habla? Él habla en tu mente. Tu alma, tú como ser humano, según dice la palabra, eres espíritu, cuerpo y alma. Tú y yo somos seres espirituales que tenemos un alma y nos transportamos en un cuerpo físico. El alma es el asiento de las emociones y de los pensamientos y de la voluntad. La voluntad o la capacidad de tú decidir si sí o si no es el mejor regalo que Dios le ha dado al ser humano. Ningún otro ser sobre la tierra tiene voluntad. Pero la voluntad puede ser un gran premio, puede ser muy peligrosa. Porque la voluntad, nosotros podemos decidir hacer lo que Dios quiere, pero también podemos decidir ponernos en contra de Dios. Y Dios se tomó ese riesgo. Ahora, ¿cómo Satanás ataca nuestra fe? Primero, ¿por qué él ataca? Él ataca porque si tú no tienes fe, tú no vas a agradar a Dios, no vas a tener una relación con Dios. ¿Cómo él lo hace? A través de pensamientos que él pone en tu mente. Y esos pensamientos, ¿cómo llegan a tu mente? A través de voces. Todo el mundo tiene voces hablándole a su cabeza. ¿Cuánto me están entendiendo? La cuestión está en cuál de esas voces tú te vas a enfocar. Es como un radio. Hay muchas emisoras. La cuestión está en cuál emisora tú vas a sintonizar el radioreceptor de tu mente. Lamentablemente, la mayor parte de la humanidad, incluso los cristianos, no sintonizan la emisora correcta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en 2 de Timoteo 1:5 que dice, solo hay un intercesor y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Ustedes saben qué significa eso? Que la única emisora que nosotros debemos escuchar se llama Jesucristo FM 777 AM, FM, PM, como usted lo quiera. Esa es la única.
Porque póngase a pensar, cuando viene un gringo a predicar aquí y yo estoy traduciendo, ¿quién tiene el control de lo que se dice? ¿Él o yo? Yo. Él puede estar diciendo azul y yo decirle a usted de amarillo. Y los que no entienden lo que él dijo van a creer lo que yo le diga. Y el mundo tiene muchas emisoras. Y los ateos dicen, ¿y por qué creer en Jesucristo si está Mahoma, está Buda? Todas esas personas, seres humanos espirituales, no son la emisora. Ninguno de ellos fue y jamás será el Hijo de Dios. Ninguno de ellos jamás lo será. Hay una sola emisora, Jesucristo. Y yo te estoy diciendo, tú tienes que de manera intencional escuchar lo que en el cielo se está diciendo, sintonizando esa emisora. Ahora bien, la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10, verso 27, pero Romanos 10 no tiene, déjame ver, Romanos 10, ¿será 17? Vamos a ver. Sí, Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, lo que está diciendo es que la fe nace de lo que tú y yo escuchamos. La fe nace de lo que tú y yo escuchamos. Y cómo funciona es de la siguiente forma. Lo que yo hago está relacionado con la actitud que yo tengo. La actitud que yo tengo depende de lo que yo pienso. Y lo que yo pienso depende de lo que yo escucho. Por lo tanto, si yo quiero afectar mi vida, si yo quiero cambiar de resultados, yo tengo que cambiar mi actitud, bien, pero esta depende de lo que yo pienso, bien, pero mis pensamientos dependen de lo que yo escucho. Por lo tanto, la fe nace por lo que yo escucho y la fe se desarrolla por lo que yo escucho. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír toda palabra que sale de la boca de Jesucristo. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jesucristo? De la boca de Jesucristo salen los valores y principios que rigen el reino de los cielos. El reino de los cielos, mis amados, no es un castillo. Nosotros lo vemos así porque humanamente tenemos que imaginarnos algo. El reino de los cielos es un reino espiritual que llega al alma tuya o no. Cuando el reino de los cielos viene a ti por medio del Espíritu Santo, cuando tú escuchas que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estoy en un buffet. Se está acabando la carne. Yo estoy en segundo lugar. Hay gente detrás de mí que tienen hambre y cuando pasen por Emil y por José Gabriel se va a acabar la carne porque eso comen mucho. El reino de los cielos en tu corazón te lleva a amar a los demás. ¿Qué tú haces? Que tú llegas a la carne y se la cedes al que está atrás. Porque en el reino de los cielos se obtiene punto dando, no recibiendo. Eso fue lo que Jesús vino a mostrarnos a nosotros. Cuando yo sintonizo lo que yo oigo en Jesús en vez de Netflix o HBO, mi oír de lo que Él dice va a penetrar en mi alma, en mi mente, en mi subconsciente. Y cuando mi mente está llena de lo que Jesús dice, cuando tú me insultes, en vez de yo responderte para atrás con una galleta, yo me voy a quedar callado. Cuando tú, como mi jefe, me digas, usted trabaja hasta las 5, pero ¿qué hay que hacer hasta las 7? En vez de tú venir, a mí no me pagan por eso. El diablo hablándote. Cuando el reino habita en ti, tú le dices, no hay problema, jefe, me quedo hasta las 7 y usted se queda hasta las 9. Bueno, Jesús lo dijo, no lo dijo él.
Si un soldado romano te dice, coge esa carga y llévamela una milla, no se la lleve una, llévasela dos. Señores, eso es reino. Aquí en la tierra. Y saben una cosa, cuando yo camino en reino aquí en la tierra, Dios que ve mi corazón, me pone toda la gracia y el favor de Él. Él hace que yo llegue tarde a un concierto y el tipo diga, yo lo vi a usted en el show del mediodía, venga, entre y me siente adelante. Eso ha pasado. O hay una escasez de agua. Eso hace que el vecino que tiene un camión diga, esta mujer es buena, y te toque la puerta, le traje un camión de agua. ¿Cuánto es? Nada. De hecho, tenga 1,000 pesos más por si se le acaba y yo no estoy aquí para comprarlo. Señores, eso es reino. Eso es reino. El reino de los cielos bajó aquí a la tierra. Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien su forma de actuar. Escuchen lo que yo estoy diciendo para que ustedes sean transformados de adentro hacia afuera y puedan caminar aquí en la tierra demostrando el reino, siendo luz y sal aquí en la tierra. Para que cuando tú llegues a un lugar y tú estés como visitadora médico o te vayas de viaje con un grupo de hombres, la noche en la que todo el mundo sale a buscar mujeres para acostarse con ellas y adulterar, tú dices, no, yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposa. Créame que va a haber uno que va a decir, wow, este tipo es diferente. Todo le sale bien. Yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero de lo que ella tiene. Eso es reino. La fe, mis amados, la certeza de que Dios es quien Él es, viene de oír. Por lo tanto, eso tiene que llevarte a ti y a mí a tomar una decisión en el día de hoy. ¿Qué tú estás escuchando? Hace unos años atrás, oí un predicador que dijo, yo estaba mirando un video donde decían que habían 70,000 personas y él dijo, esas 70,000 personas estaban todas en un estadio adorando con Bad Bunny. La gente le dijo, adorando, no. Esa gente estaban haciendo lo malo. Él dijo, no se equivoquen. Ellos estaban adorando. Ahí estaba todo el mundo con la mano levantada y brincando y exaltando a Bad Bunny. ¿Estaban esa gente adorando? Claro que sí. La pregunta es, ¿a quién? ¿Estaban ellos escuchando y alimentando su mente de algo? Claro que sí. Le estaban alimentando con toda la basura que a él le escriben o él escribe y canta. ¿Usted se cree que esto es un juego? ¿Usted se cree que lo que usted escucha no tiene ningún tipo de efecto en tu vida? Pues estás muy equivocado y muy equivocada. Todo lo que tú escuchas repercute directamente en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia y en tu negocio. La pregunta es, ¿qué tú estás escuchando? Oh, yo voy por el capítulo 25 de Guerra de Tronos. Y lo que tú no sabes es que detrás de Guerra de Tronos y de muchas de las series, de la mayoría de las series que están en Netflix y en otros sitios donde tú compras video en demanda, hay una agenda porque lo que ellos están soltando por ahí va a tu mente, en lo profundo de tu mente. Y tú dices, yo simplemente me estoy disipando porque yo trabajo mucho. Y el diablo, como una mosca frotándose las manos, sigue ahí disipando tu mente, papá. Que yo voy a llenar tu mente de lo que yo quiero, de todo lo que te va a alejar de lo que Dios es. Y de ahí entonces, cuando la gente, por traumas que tuvo en su niñez, hay gente que fueron abusados sexualmente, hombres, mujeres que fueron abusados sexualmente. Y en ese momento, Satanás aprovechó para sembrar mentiras dentro de ellos. A las mujeres, los hombres no sirven, las mujeres son mejores. ¿De dónde usted cree que nace el lesbianismo? Es de un engaño. La homosexualidad viene de ahí. Traumas cuando la gente era pequeña. Una vez yo me puse a discutir con alguien y me dijo, tú dices eso porque tú eres religioso. Digo, yo no digo eso porque yo soy religioso. Ponte a pensar, vamos a hablar científicamente. Si todo el mundo se metiera homosexual, la humanidad no dura 40 años.
Eso es completamente antinatural. Pero como tú estás escuchando a la influenciadora que dice que amor es amor y tú se lo crees, entonces yo amo hombres. Yo tengo 5 hombres que yo amo, mis hijos. Mi amor es de padre a hijo. El amor romántico de un hombre y una mujer no se diseñó para un hombre con un hombre o para una mujer con una mujer. Eso lo dice la emisora llamada Biblia que tú y yo deberíamos estar escuchando. Ahora vamos con palo, a darle palo a toda esa gente. Claro que no. ¿O tú te crees que ellos son los únicos engañados y que tú eres que está en la verdad solamente? Y ese temperamentico tuyo, yo estoy hablando del mío, no del de ustedes. Estoy hablando del mío, el mío no es fácil, yo lo sé. Y eso de que cuando tú estés incómodo, a ti no hay quien te hable, a mí nadie me hable, yo estoy incómodo. ¿Sabía usted que la Biblia dice, usted lo va a leer ahora, yo se lo voy a leer en un momento? ¿Cómo nace la fe de escuchar? Ahora, ¿cuál es el problema? Alejandro, ven acá, por favor. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada cosa que yo escucho afecta a mi mente. Digamos que este vaso representa tu mente. Yo sé que muchos no lo van a poder ver, pero pusimos una cámara para ponerlo en los monitores. Este vaso representa tu mente y está lleno de agua cristalina. El agua cristalina representa el pensamiento de Dios en tu mente. Es transparente. Por lo tanto, todo lo que Dios pase por tu mente pasa a tu alma, perdón, está en tu alma, pasa a tu cuerpo y se transforma en acción en el mundo externo en el que tú vives. Amas a tu esposa, le eres fiel, llegas temprano a tu trabajo. Pero de repente un día tú vas a un concierto, eso no es nada, un concierto de El Conejo Malo. Y el Conejo Malo, o otro por ahí que habla de que uno puede sin ningún... Ok, lo bajé ahí más, lo bajé más. Ok. El Conejo Malo y el otro dice que es bueno meterse patilla en la discoteca. Yo siempre pongo el mal ejemplo porque en mi época había uno que decía que le gustaban las mujeres ajenas para que el marido viniera y lo picara. Y él viene y suelta eso. Y ese pensamiento, tú lo oyes y cae en tu mente. Automáticamente, ¿qué pasa? Tu mente cambia completamente de color. Tu mente es infectada por una mentira. Mentiras como los hombres no sirven. Mentiras como a mí nunca me va a ir bien en nada de lo que yo haga. Yo estoy salado, estoy salada. Mentiras como la homosexualidad no es un pecado. Sí lo es. Y de repente, ese pensamiento afecta como tú ves al mundo. Ahora el mundo tú no lo puedes ver como Dios lo ve. Tú lo ves color naranja o del color del pensamiento que te fue sembrado. La pregunta de los $75,000 con 13 centavos es, ¿y cómo yo cambio eso? Dios te ha dado voluntad y te ha dado una salida. ¿Cuántos quieren escucharla? La salida es que tienes que cambiar ese hábito. Tienes que cerrar el canal a El Conejo Malo. Tienes que dejar de escuchar a todo aquel que no hable desde la emisora Jesús FM 777. Porque él dijo y dice
ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Ustedes son mis discípulos si me escuchan y luego hacen lo que ustedes quieren. No, eso no es ser discípulo. Ser discípulo es escuchar y luego hacer tal cual Él ha dicho. Perdona a tu esposo. Ok, Señor. Llega tarde y tú le das una pela de lengua, una insultada, la de su vida. Vives criticándolo. Dios te dice que perdone, que calles. Respeta a tu marido. Él no se merece que yo lo respete. Esa verdad, esa mentira, ¿de dónde sale? Pensamientos que han sido plantados en tu cabeza por novelas o tal vez por la vecina que vive al lado de tu casa, que ha tenido 5 maridos, no aguanta ninguno y tú la escuchas a ella. La pregunta es, ¿cómo yo salgo de esto? Para salir de esto, tú tienes que ser intencional. Ponte del otro lado. Tú tienes que comenzar intencionalmente a meterle la palabra de Dios a tu mente. Una y otra 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 vez. De manera que la palabra de Dios limpie toda la basura de la mentira que estaba en tu mente. Gracias. Dele un aplauso a Alejandro. Gracias, Alejandro. Y dele un aplauso al Señor por mi hijo Jason, que fue que me enseñó eso. No es suficiente con tú escuchar lo que tú escuchas aquí los domingos. Eso no es suficiente. Tú tienes que salir de aquí, anotar las citas bíblicas y cuando llegues a tu casa, volverlas a leer en voz alta. O usa la aplicación de tu Biblia para que la aplicación te la lea en voz alta. Porque la fe viene por oír. La fe viene por oír ¿qué? Entonces, si yo quiero que el reino se manifieste en mi vida y mi fe crezca, yo tengo que alimentar mi mente con lo que Dios dice en su palabra. No todo el que predica está predicando la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos somos imperfectos. Por lo tanto, cuando yo le predique algo y usted siente una duda, busque y lea la Biblia, vaya a la fuente. No confíe en todo lo que yo le digo. 100%. O sea, si usted siente duda, búsquelo. Pero si yo le digo a usted que el adulterio es malo y que la fornicación es mala, mejor créame porque eso es lo que dice la palabra. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con esto que tú has visto en el día de hoy? Porque para yo mantenerme firme en medio de la tormenta, yo necesito fe. Y esa fe viene de la misma forma que un bebé nace. Yo sé que ustedes estaban preguntando, ¿qué tiene que ver el video con la prédica de hoy? La matriz de una mujer necesita de una semilla para poder concebir un hijo. Cuando el espermatozoide entra en el útero y viaja por las trompas del falopio, esos espermatozoides, uno solo encuentra y penetra ese óvulo y cuando lo agarra se produce la fertilización. En biología usted sabe que desde ese momento comienza un proceso, cada célula comienza a dividirse para multiplicarse rápidamente en los primeros 5, 6, 7 días. Y durante ese proceso de multiplicación, el óvulo viaja por una de las trompas de falopio hasta que llega al útero, a la matriz. Cuando está en la matriz, pierde una coraza que tiene y se adhiere
a la pared del útero. Miren lo que dice en Santiago, capítulo 1. Verso 20. Ponga atención. Santiago 1:20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Ouch. Estoy leyendo en la Reina Valera. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Cuando ese cigoto o ese embrión llega a la matriz del útero, que se pega del útero, se implanta. Una vez se implanta ahí, entonces comienza a crecer y a desarrollarse según va recibiendo más alimentación hasta convertirse en un bebé completo y listo para nacer. De la misma manera que se necesita una semilla en el vientre de una madre para producir un hijo, de esa misma forma, la mente tuya necesita la semilla de la palabra. Cuando la palabra cae en tu mente, o sea, en tu matriz, llega un momento en que si tú la recibes con mansedumbre, y como dice ahí la palabra, ni el enojo, ni las inmundicias del mundo, hay que desecharlas porque si no son abortivas. Cuando tú desechas eso, la palabra, tú tienes que tomar la decisión de que sea implantada en tu mente. ¿Cómo se hace eso? Eso se logra tú meditando en ella. Wow, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no tengo dinero para comprar comida ahora mismo, pero Él dice en su palabra que a mí nada me faltará. Por lo tanto, la realidad no es lo que mis ojos ven. Hay una realidad más grande. Él me va a suplir lo que yo necesito. Porque aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, o sea, aquel que camina su vida todo el tiempo hablando con Dios. Señor, estoy manejando. Señor, estoy aquí. Háblame en esta reunión. ¿Cómo yo puedo darle gloria a tu nombre ahora que voy a entrar a esta reunión? Voy a hacer esta transacción. Mira, Señor, ando con mi esposa ahora mismo. ¿Cómo yo puedo amarla? Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando vengan los peligros, caerán 10,000 a tu derecha y 1,000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán, porque el Señor es tu abrigo, porque tú vives totalmente habitando delante de Él. Tú vives escuchando la palabra y meditando en ella, repitiéndola todo el tiempo. No temas porque yo estoy contigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. No temas porque yo estoy contigo, porque yo te amo. Cuando cruces por las aguas y estás en una tormenta, cuando cruces por las aguas, estas no te ahogarán. Esta tormenta está batiendo dura, pero no me va a ahogar porque yo estoy con el Señor. Yo le creo a Él. Yo creo en lo que Él dice. Yo creo en su carácter. Yo le creo a Él. Por lo tanto, todas sus palabras son ciertas. Y entonces Él en ese momento te mantiene firme, tú meditando en eso. Esa palabra se implanta en la matriz de tu alma y comienza a crecer y a dar fruto y te hace una persona inamovible. No importa lo que venga. Pero muy importante, nuestra fe no puede estar basada en lo que Dios hace, sino en quien Él es. Porque si mi fe está únicamente en lo que Dios hace, el día que Él deje de hacer lo que a mí me agrada, entonces me voy a tambalear. Mi fe tiene que estar en quien Dios es, o sea, en su carácter.
Mi fe tiene que estar en que Él es Dios, Él es omnipotente, Él es omnipresente y nunca miente. Y a pesar de que me botaron del trabajo o no conseguí el trabajo o la novia me dejó, a pesar de que lo que yo vea ocurriendo a mi alrededor no sea lo que a mí me agrada, yo no me voy a tambalear porque mi fe no está puesta en las obras de Dios solamente, sino en quien Él es. Sara quedó embarazada por un pensamiento. Y el pensamiento fue: aquel que me dijo que yo tendría un hijo es fiel a lo que él dice. Ella estaba anclada en quien Dios es. Y tú y yo necesitamos anclarnos en eso, porque lo que Dios hace muchas veces no va a tener sentido, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dice: tú eres mi hijo, yo te amo. Cuando cruces por las aguas no te ahogarán, ni el fuego tampoco te quemará. Y yo creo en eso, yo creo en Él. ¿Cuántos están aquí? Banda, por favor, suba. La pregunta es: ¿a quién tú estás escuchando y a quién tú vas a escuchar? ¿A quién tú vas a escuchar a partir de ahora? Como el embarazo, la fe crece mediante un proceso. La palabra tiene que adherirse a tu mente, y la forma en que tú haces eso es meditando en ella todo el tiempo. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador en Lucas 8, verso 15, Él dijo lo siguiente. Acuérdense que el sembrador salió a sembrar. Unas semillas cayeron en el camino, otra en espinos, otra en roca. Todas desaparecieron, excepto la semilla que cayó en buen terreno. Y Jesús le explicó a sus discípulos y a nosotros que el sembrador es todo aquel que predica la palabra. Yo soy un sembrador, yo estoy sembrando ahora. Estoy tirando semillas. Estoy tirando semillas. Tu corazón es el terreno, que puede ser un camino. Y en el camino, ¿qué pasaba? Que venían las aves y se la comían. Esas son las personas que dicen: eso que él predicó, él lo dice él porque él no sabe, él no tiene los pies puestos en la realidad. Hoy mismo se fue la revelación. Las semillas que caen en espinos son aquellos que reciben la palabra contentos. Wow, qué bien. Pero cuando salen allá afuera, los espinos crecen, las preocupaciones del día a día. ¿Qué va a pasar? Tengo que pagar la renta, no tengo dinero. Ahogan la palabra y esta no puede dar frutos. Las que cayeron en rocas murieron porque no tenían una raíz suficiente. Pero las que cayeron en buen terreno, dice que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es lo que dice Jesús cuando está explicando esto en Lucas 8, 15. Dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras. Wow. De buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella, y con paciencia producen una cosecha enorme. Usted ve qué hizo el cigoto en el útero, que se aferra al útero y se queda ahí pegado. Y por esa unión, por esa implantación que hace, entonces sigue alimentándose y sigue creciendo. Así es que la fe crece cuando tú logras que se implante en tu mente. Cuando tú, con buen corazón y con paciencia, tú sigues meditando en la palabra. Paciencia, ¿por qué? Porque mientras la semilla va creciendo en la tierra, nadie ve el fruto por fuera, pero Dios está haciendo su obra. Dios quiere hacer su obra en ti. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar por esto. Porque si bien es cierto que vienen tormentas y que tenemos que tener a Jesús en el barco para ser firmes, la pregunta es: ¿cómo yo adquiero esa firmeza? La respuesta es: esa firmeza viene de la fe en el carácter de Dios. Yo estoy aquí por un pensamiento. Tú estás aquí por un pensamiento.
Sara dio a luz siendo estéril por un pensamiento que le fue plantado por Dios en su mente. Tú vas a tocar a miles de personas por un pensamiento, pero hay personas que se van a divorciar por un pensamiento. Hay personas que van a cometer adulterio por un pensamiento. La pregunta es, ¿cuál pensamiento tú vas a enfocarte? Porque escucha esto. El pensamiento al cual tú le crees, ese es el que va a determinar lo que tú vas a parir. El pensamiento al que tú le crees, ese es el que va a determinar lo que tú vas a parir. ¿Qué tú quieres parir? ¿Un engendro con 5 cabezas, 7 ojos? ¿O tú quieres parir o dar un fruto que sea bueno? Todo va a depender de cuál pensamiento en tu mente tú crees. ¿Le crees a lo que Dios dice o a lo que el resto del mundo dice? Yo creo que hoy es un día en que hay personas aquí que tienen que tomar una decisión radical. Discípulo viene de la misma raíz de la palabra disciplina. Y la disciplina requiere que uno elimine distracciones. Jesús lo dijo de otra forma. Él dijo: todo aquel que escucha mi palabra y la pone por práctica es como el hombre sabio que hizo un hoyo y construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y las lluvias y las tempestades, la casa se mantuvo firme. Pero aquel que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos y tempestades y la casa cayó y fue grande la destrucción. Hoy es el día, sin importar lo que tú has hecho anteriormente, en que Dios te está invitando a ejercitar tu voluntad para crear el hábito de meterle a tu mente lo que Él dice en su palabra. Hoy es el día en que tú tienes que tomar la decisión intencional de escuchar y estudiar la palabra de Dios todos los días hasta que tú te mueras. Hoy es el día de ser cuidadoso, de no estar oyendo a cualquier predicador que predica cosas que no están en la palabra. Tienes que tener mucho cuidado a quién tú escuchas, porque todo lo que tú escuchas va a afectar tu vida y la de tu familia. La pregunta es, ¿cuáles suscripciones tú vas a cancelar a partir de ahora? ¿Cómo Gabriela va a comenzar a alimentarse de la palabra a partir de ahora todos los días? Y dejar la rebeldía de yo estoy en coro, vamos a salir. No pierda su tiempo en eso. Hay que ser intencional en esto, porque Dios te ama y Él quiere usarte.